Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 125. Oremos. Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saluda a los hermanos que están en Egipto. Sus hermanos judíos de Jerusalén y del territorio de Judea les desean una verdadera paz. Dios los colme de sus bendiciones, se acuerde de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, sus fieles servidores. Les dé a todos un corazón para adorarlo y hacer su voluntad generosa y sinceramente. Les abra el corazón a su ley y a sus mandamientos y ponga en él la paz. Atienda sus plegarias y se reconcilie con ustedes, porque Él no los abandonará en el día de la desgracia. Nosotros, por nuestra parte, oramos desde aquí por ustedes. Nosotros, los judíos, les habíamos ya escrito el año 179, bajo el reinado de Demetrio, en lo más duro de la prueba que nos tocó sobrellevar esos años, cuando Jason y sus partidarios traicionaron la causa de la tierra santa y del reino, quemaron las puertas del templo y derramaron sangre inocente. Pero nosotros nos volvimos hacia el Señor y fuimos escuchados. Ahora podemos ofrecer el sacrificio y la ofrenda de harina a flor. Encendemos las lámparas y exponemos los panes de la ofrenda. Por eso los invitamos a celebrar los días de la fiesta de las tiendas, el mes de Casleu. Fecha de esta carta, año 188. Los habitantes de Jerusalén y de Judea, el Senado y Judá saludan y les desean buena salud a Aristóbulo, consejero del rey Ptolomeo y miembro de la familia de los sacerdotes consagrados, como también a los judíos que están en Egipto. Acabamos de ser salvados por Dios de grandes peligros y le agradecemos mucho que nos haya ayudado contra el rey. Él mismo eliminó a los que habían lanzado armados contra la ciudad santa, pues habiendo su jefe partido para Persia con una escolta que se parecía a un ejército, él y los suyos fueron eliminados en el templo de Nanea, gracias a una trampa de los sacerdotes de la diosa. Antíoco había ido a ese lugar con el pretexto de casarse con la diosa Nanea, pero en realidad quería que le dieran como dote el tesoro. Los sacerdotes del templo de Nanea habían expuesto el tesoro y Antíoco más algunos amigos habían entrado en el templo, pero los sacerdotes cerraron las puertas cuando estuvieron dentro. Y luego de haber abierto una puerta secreta en el entretecho, lo mataron a peñascos. Enseguida lo descuartizaron y lanzaron su cabeza a los que estaban afuera. Bendito sea Dios en todas las cosas, pues ha entregado los impios a la muerte. Ya que vamos a celebrar la purificación del templo el 25 del mes de Casleu, pensamos que es bueno avisarles para que ustedes también celebren la fiesta de las tiendas y del fuego que apareció cuando Nehemías ofreció sacrificios, después de haber reconstruido el santuario y el altar. Pues deben ustedes saber que cuando nuestros padres fueron llevados a Persia, algunos sacerdotes celosos de esa época tomaron fuego del altar, lo escondieron secretamente en un hoyo muy parecido a un pozo seco, y lo dejaron tan seguro que nadie conocía ese lugar. Al cabo de muchos años, según el beneplácito de Dios, el rey persa mandó a Nehemías. Este ordenó entonces a los descendientes de los sacerdotes que lo habían escondido que buscaran el fuego. Cuando estos le explicaron que no habían encontrado fuego sino un líquido espeso, Nehemías les ordenó que sacaran de él y se lo llevaran. En el momento que los sacrificios estaban listos, Nehemías ordenó a los sacerdotes que derramaran ese líquido sobre la leña y sobre las ofrendas que habían puesto encima, y se hizo tal como lo ordenó. Hasta ese instante el sol estaba oculto por las nubes, pero cuando brilló de repente se encendió un enorme fuego, quedando todo el mundo admirado. Mientras que quemaban las ofrendas, los sacerdotes hacían la oración junto con todos los que estaban presentes. Jonatán y los sacerdotes comenzaban y Nehemías y los demás respondían. Esto decía esa oración: Señor, Señor Dios, Creador de todo, tú eres terrible y poderoso, justo y lleno de misericordia. Solo tú eres Rey, solo tú eres bueno, solo tú eres generoso, justo, todopoderoso y eterno. Tú salvarás a Israel de todo mal, tú elegiste a nuestros padres y los santificaste. Recibe este sacrificio en nombre de todo tu pueblo de Israel. Guarda tu herencia y santifícalo. Reúne a los nuestros que están dispersos, libra a los que están cautivos en medio de las naciones y allí son despreciados. Mira con bondad a los que son menospreciados y considerados una nada. Así sabrán las naciones
sabes que tú eres nuestro Dios. Reprime a los que nos oprimen, nos insultan y nos tratan con desprecio. Instala a tu pueblo en tu lugar santo, tal como lo prometió Moisés. Los sacerdotes acompañaban los cánticos con arpas cuando el sacrificio se quemó entero. Nehemías ordenó derramar el líquido sobrante sobre grandes piedras. Se encendió un fuego que fue pronto eclipsado por el resplandor del fuego del altar. Se difundió este hecho y al mismo rey de los persas le llevaron esta noticia. En el lugar donde los sacerdotes habían escondido el fuego, cuando iban a ser deportados, se encontró un líquido con el que Nehemías y sus compañeros quemaron las ofrendas santas. Después de verificar los hechos, el rey hizo levantar una cerca y decretó que sería lugar sagrado. Regalaba este líquido y se lo devolvían, de manera que obtuvo importantes ganancias con ello. Nehemías y sus hombres llamaron a ese líquido neftar, que quiere decir purificación, pero comúnmente se lo llama nafta. En otros archivos también se lee que el profeta Jeremías dio a los desterrados la orden de recuperar el fuego tal como se dijo. También recomendaba a los desterrados no olvidarse de los mandamientos del Señor y no dejarse engañar cuando vinieran estatuas de oro y de plata adornadas y vestidas. De mil maneras les recomendaba que no dejaran que la ley se alejara de su corazón. En esos mismos archivos se lee que por orden de Dios el profeta tomó la tienda y el arca y subió al cerro a donde había subido Moisés y de donde había contemplado la herencia de Dios. Al llegar allá, Jeremías encontró una gruta que servía de habitación y dispuso allí la tienda y el arca con el altar de los perfumes, y luego clausuró la entrada. Algunos de sus compañeros fueron enseguida a marcar el camino con señales, pero no pudieron hallarlo. Cuando Jeremías lo supo, les llamó la atención. Ese lugar, les dijo, debe permanecer oculto hasta el día en que Dios reúna a su pueblo y tenga misericordia de él. Entonces revelará el Señor todo esto. La gloria del Señor aparecerá en la nube, tal como se apareció en tiempos de Moisés, o cuando Salomón pronunció su oración con motivo de la consagración solemne del templo. A propósito del sacrificio que ese rey ofreció para la dedicación del templo y la inauguración del templo en el tiempo de su sabiduría, se lee también esto. Igual como Moisés había orado al Señor y cayó del cielo un fuego que consumió las víctimas, así también a la oración de Salomón bajó el fuego y consumió los holocaustos. Moisés lo había dicho, como la víctima por el pecado no tenía que ser comida, fue consumida. Eso mismo ocurrió cuando Salomón celebró los 8 días de la fiesta de la dedicación. Todo esto se contaba en los archivos y en las crónicas del tiempo de Nehemías. Allí también se dice que Nehemías inició una biblioteca y depositó allí los libros sobre los reyes y los profetas, los libros de David y las instrucciones de los reyes respecto a los sacrificios. Judas también ha reunido todos los libros que se habían dispuesto durante la guerra que hemos tenido y están ahora en nuestras manos. Si ustedes necesitan esos libros, mándenos algunos mensajeros para que se los lleven. Les enviamos esta carta mientras nos preparamos para celebrar la fiesta de la purificación. Sería bueno que celebraran esos días junto con nosotros. Dios ha salvado a su pueblo, les ha devuelto a todos su herencia, haciendo de ellos un reino, un sacerdocio y un pueblo santo, tal como se lee en la ley. Al ver cómo nos ha librado de grandes desgracias y purificó el templo, esperamos que pronto tendrá piedad de nosotros y nos reunirá de todas partes en el lugar santo. La historia de Judas Macabeo y de sus hermanos, la purificación del templo, la dedicación del altar, las guerras contra Antíoco Epifanes y su hijo Eupator, las manifestaciones celestes que tuvieron lugar en favor de aquellos que lucharon heroicamente por el judaísmo, porque a pesar de su número reducido, reconquistaron toda la región e hicieron huir a los ejércitos bárbaros. Y cómo recuperaron el templo célebre en todo el universo, libraron la ciudad y restablecieron las leyes que querían abolir. Cuando el Señor siempre es justo, les fue favorable. Todo eso fue expuesto por Jason de Cirene en 5 libros que trataremos de resumir en uno solo, pues nos fijamos en la gran cantidad de cifras que hay allí. Y creemos que una documentación tan abundante se hará pasada a los que quieran interiorizar los relatos de la historia. Por eso tuvimos la preocupación de ofrecer un texto agradable a los que se contentan con una simple lectura, práctico para los que gustan recordar esos hechos y útil para todos,
para nosotros que nos hemos encargado del trabajo penoso de este resumen. No ha sido una obra fácil, sino que nos ha costado harto hacerla. Lo mismo que no resulta nada fácil preparar un banquete que sea del gusto de todos. Pero hacemos como el organizador del banquete y soportamos con gusto esta fatiga para complacer a otros, dejando que el autor averigüe y pormenorice los hechos. Nos esforzamos por resumirlos, actuamos como el arquitecto de una nueva casa que debe tener en mente el conjunto de la construcción, mientras que el encargado de las pinturas y de la cera estudia lo que mejor conviene para la decoración, analizar los pormenores, debatir los puntos discutibles, dedicar mucho tiempo a los detalles. Corresponde al historiador, pero al que intenta adaptarla se le permite resumir y no presentar una narración completa de los hechos. Comencemos pues nuestro relato sin añadir más a lo ya dicho, porque sería ridículo ser largo en el prefacio de la obra y luego breve en la historia misma. En la época en la que los habitantes de la ciudad santa gozaban de una verdadera paz y en que las leyes eran escrupulosamente observadas gracias a la piedad del sumo sacerdote Onías, quien odiaba el mal, hasta los mismos reyes honoraban el santo lugar y adoraban el templo con magníficos presentes. Así fue como Seleuco, rey de Asia, pagaba de sus ingresos personales todos los gastos necesarios para el servicio de los sacrificios. Pero sucedió que un tal Simón de la tribu de Benjamín, que era administrador del templo, tuvo un problema con el sumo sacerdote con respecto a la financiación de los mercados de la ciudad. Como no logró ganarle a Onías, fue a ver a Apolonio, hijo de Traseos, que en esa época era gobernador de Celesirias y Fenicías. Le contó que el tesoro de Jerusalén contenía enormes sumas, una cantidad increíble de riquezas que no tenía relación con los gastos necesarios para los sacrificios, y que era posible, por tanto, transportar todo ese tesoro a manos del rey una vez que se encontró con el rey. Apolonio le habló de las riquezas que le había mencionado y el rey designó a Heliodoro, que estaba al frente de sus asuntos. Lo mandó con la orden de que confiscara todas las riquezas de las que se hablaba. Heliodoro emprendió el viaje inmediatamente con pretexto de que iba a inspeccionar las ciudades de Celesiria y Fenicia, pero en realidad para poner en ejecución la orden del rey. Al llegar a Jerusalén, Heliodoro fue recibido amigablemente por el sumo sacerdote y por la ciudad. Contó entonces lo que le habían dicho, manifestó el objetivo de su visita y preguntó si todo eso era exacto. El sumo sacerdote le explicó que el tesoro contenía los depósitos de las viudas y de los huérfanos, que una parte pertenecía a Aicanor, hijo de Tobías, un hombre muy importante, pero que al contrario de las mentiras de Simón, ese hombre impío, el tesoro se reducía a 400 talentos de plata y 200 de oro. Por otra parte, era imposible quitarles lo que era suyo a los que habían puesto su confianza en la santidad de ese lugar y en la majestad intocable de un templo venerado en todo el universo. Pero Heliodoro, basándose en las órdenes que había recibido del rey, sostenía que de todos modos ese dinero tenía que ser confiscado para el tesoro real. El día acordado para entrar en la cámara del tesoro y para hacer el conteo de esas riquezas, toda la ciudad estaba trastornada. Los sacerdotes se habían postrado ante el altar revestidos con sus ornamentos sacerdotales e invocaron al cielo, que habían dado la ley sobre los depósitos. Le pedían que conservara esos bienes intactos para los que los habían depositado. Al ver el rostro del sumo sacerdote, cualquiera se impresionaba porque su rostro extenuado, su palidez, demostraba bien la angustia de su alma. Era presa de un terror que hacía temblar todo su cuerpo y todos eran testigos del sufrimiento que experimentaba. Los habitantes salían de sus casas y en grupos oraban para que el lugar santo no conociera esa vergüenza. Las mujeres con sacos ceñidos a su cintura repletaban las calles. Las jovencitas que se habían quedado en casa corrían a las puertas o subían al muro, otras se inclinaban sobre las ventanas. Todas las manos estaban tendidas al cielo aclamando su plegaria. Daba pena ver la angustia de esa muchedumbre.
unida en un mismo abatimiento, y a la ansiosa espera del sumo sacerdote, mientras se suplicaba al Señor Todopoderoso que guardara intactos y salvos los depósitos a los que los habían efectuado. Heliodoro procedía a hacer lo que había dicho. Ya estaba con su guardia cerca del tesoro cuando el soberano de los espíritus y poderes de todo orden produjo una gran aparición en ese mismo lugar. Todos los que se habían atrevido a entrar quedaron sin fuerzas y sin ánimo, como paralizados por la fuerza de Dios. Se les apareció un caballo montado por un jinete terrible y ricamente equipado, que parecía llevar una armadura de oro. Se lanzó directamente hacia Heliodoro, amenazándolo con sus patas delanteras. Al mismo tiempo aparecieron dos jóvenes rebosantes de energía, deslumbrantes de luz y vestidos con magníficos trajes. Se pusieron a ambos lados de Heliodoro y empezaron a azotarlo, dejando caer sobre él una lluvia de golpes. Heliodoro cayó a tierra y se halló sumido en profundas tinieblas. Lo tomaron y lo pusieron en una camilla, y ese hombre que acababa de entrar en la cámara del tesoro con un numeroso séquito de guardias y hombres armados fue llevado afuera, incapaz de ayudarse a sí mismo. Así se había manifestado a todos el poder de Dios. Mientras Heliodoro, golpeado por la fuerza divina, yacía enmudecido y sin esperanza de curación, los judíos bendecían al Señor que había glorificado su santo lugar. El templo, que hacía apenas un momento estaba invadido por el espanto y la inquietud, se llenaba ahora de gozo y de alegría como consecuencia de la manifestación del Señor Todopoderoso. Inmediatamente algunos compañeros de Heliodoro pidieron a Onías su intercesión para que el Altísimo concediera la vida a aquel que estaba tendido en tierra medio muerto. El sumo sacerdote, por su parte, temía que el rey sospechara alguna maquinación de los judíos contra Heliodoro y ofreció un sacrificio por su salud. Cuando el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de reparación, apareció de nuevo a Heliodoro los mismos jóvenes vestidos con los mismos trajes y poniéndose de pie al lado de él le dijeron: «Puedes darle muchísimas gracias al sumo sacerdote Onías, porque por él fue que el Señor te conservará la vida. Ya que has sido azotado por el cielo, darás a conocer a todos el gran poder de Dios». Después de decir eso, desaparecieron. Heliodoro ofreció un sacrificio al Señor e hizo largas oraciones al que le había conservado la vida. Luego, después de haber prometido a Onías su amistad, regresó con sus hombres donde el rey. A todos contaba esa intervención del Dios grandísimo que había visto con sus propios ojos. Cuando el rey preguntó a Heliodoro quién sería el más indicado para que fuera de nuevo a Jerusalén, Heliodoro le respondió: «Si tienes a algún amigo o a alguien que ha hecho un perjuicio al Estado, mándalo allá abajo para que vuelva desgarrado a azotes, si es que logra escapar, porque realmente haya ya una fuerza divina. El que mora en el cielo vigila ese lugar y lo protege, castiga y da muerte a los que van con malas intenciones». Esto es lo que ocurrió a Heliodoro, y así fue como se salvó el tesoro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año, si se puede.